Un saludo muy cordial para todos, para todas. En este video les voy a hablar del tema del reconocimiento legal de las lenguas de señas. Voy a presentar básicamente una serie de datos, voy a presentar fechas, voy a presentar datos relativos a algunos países y por último voy a hacer una serie de reflexiones críticas respecto a el hecho de que no existe un automatismo entre el reconocimiento de una lengua de señas y el reconocimiento real de los derechos de las personas sordas en la vida cotidiana. Es decir, existe una distancia entre aprobar la ley y realizar la ley en la realidad. Voy a apoyar mi exposición utilizando una serie de diapositivas que he preparado en una presentación que les muestro enseguida. Los datos que les presento a continuación fundamentalmente provienen de la página web de la Federación Mundial de Sordos. Además de eso, me baso en datos que ya he reunido por algunos años en la página web Cultura Sorda, gracias al trabajo de muchísimos de ustedes, y un libro publicado el año 2015 por Martie de Moiler, una investigadora holandesa, un libro que se dedica justamente al tema del reconocimiento legal de las lenguas de señas. Entonces vamos a comenzar. Entre 1981 y 1999 aparecen lo que llamo yo los países pioneros. El primero de ellos es Suecia, que en el año 1981 reconoce legalmente la lengua de señas del país. Hay que acotar que para ese momento Suecia era ya uno de los pioneros también en el estudio de la lengua de señas a nivel mundial y que la comunidad sorda del país era bastante activa. Interesante es que, según los datos disponibles, fue Panamá, uno de nuestros países, el segundo país pionero. Siguieron Uganda en el año 95. Uganda se adelantó en el sentido de que el reconocimiento que hizo en ese momento fue un reconocimiento a nivel constitucional y no como en el caso de Panamá y de Suecia a nivel de leyes de menos jerarquía. Siguió Eslovaquia, Lituania también en el 95 y Colombia en el año 1996 a través de una ley presidencial. Portugal siguió en el año 1997. Portugal, quiero destacar también, siguió el camino de Uganda, también reconoció a nivel constitucional. La República Checa en el año 1998, Ecuador en 1998 también, Ucrania siguió en el año 99 y mi país natal, Venezuela, también el mismo año, haciendo la acotación, sin embargo, de que el reconocimiento de Venezuela también fue a nivel constitucional, como en el caso de Uganda y Portugal. Tenemos luego a Tailandia en el año 1999 y aquí paramos la lista. Hice una periodización relativamente arbitraria. A partir de ahora, entre el año 2000 y el año 2006, viene el siguiente grupo de países. Como les digo, la separación entre el 99 y el 2000 es únicamente arbitraria. Lo hice para poder separar la información, discriminar la información de manera más eficiente. No hay ninguna otra razón detrás de ello. En el año 2000, uno de los países de nuestra región, Cuba, hace la aprobación de esa ley y República Dominicana el mismo año. Tenemos también que el año 2001 sigue Uruguay, que Brasil lo acompaña en el año 2002 y Alemania también el mismo año. Tenemos luego también entonces las aprobaciones relativas a Finlandia, que también lo hace a nivel constitucional. Bélgica la señalo con esa F porque Bélgica, como ustedes saben, está compuesta por dos países diferentes. Una parte del país habla francés y la otra parte del país habla holandés. Y el reconocimiento al que me refiero acá en el 2003 es únicamente el relativo a la lengua de señas que se utiliza en la parte de Bélgica francófona. El grupo del archipiélago de Mauricios lo hace en el año 2003. Letonia y México, en El Salvador también durante el mismo año, en Austria igualmente, en la isla de Chipre y en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un caso interesante porque a pesar de haber sido un país pionero en los estudios de lingüística de las lenguas de señas y de tener una comunidad sorda bastante bien organizada, es apenas en el año 2006 que se refleja en la ley. Hasta el año 2006 tenemos que 27 países del planeta habían aprobado ya en sus legislaciones el reconocimiento
respecto a la lengua de señas local. El año 2007 representa un quiebre de alguna manera, un importante hito con el cual divido mi presentación de datos, porque ese año se aprobó la Convención de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad. Lo cierto es que el año 2007, después que se aprueba la legislación que les menciono, España reconoce la lengua de señas española y la lengua de señas catalana como las lenguas de señas de la comunidad del país. Le siguen ese mismo año Estonia, en el año 2009 Hungría, Macedonia del Norte y Bolivia, y luego el año 2010 hay el caso de Perú, Nicaragua, Chile y Paraguay en nuestro continente, Kenia en África y en Asia el de Malasia, y en Europa tenemos el año 2011 Polonia e Islandia, y Japón, que ese mismo año aprueba legislaciones locales. A partir del año 2011 hay una enorme cantidad de aprobaciones de leyes que yo presento de manera ya no tan detallada en el mapa, que son el caso, por ejemplo, de Costa Rica y la Federación Rusa el año 2012, de Turquía, Zimbabue y Bangladesh en el 2013, Albania y Dinamarca en el 14, 2015 siguen Croacia, Honduras, Papúa Nueva Guinea y Serbia. En el caso del 2016 se aprueba en Angola, Malta, Mongolia, India e Indonesia, y siguen en el 2017 Luxemburgo, Irlanda y Grecia, el 2018 Namibia y Filipinas, en el 2019 Canadá y Malawi, en el 2020 Guatemala, Holanda, Rumanía, Noruega y Eslovenia el año siguiente, y en el año 2022 al 2023 tenemos los casos de Sudáfrica, Reino Unido, Letonia y Argentina. Si nos atenemos a las informaciones que ofrece la página web de la Federación Mundial de Sordos, hay 81 países a nivel mundial que ya poseen legislaciones de algún tipo que reconocen las lenguas de señas como un derecho de la comunidad sorda local. Hay una crítica del libro que les mencionaba de Martí de Moilder, según la cual tenemos que mirar la lista de la Federación Mundial de Sordos con alguna precaución. Según Martí de Moilder, el reconocimiento de la lengua de señas del país en una ley relativa a las personas con discapacidad no constituye un reconocimiento real de tipo lingüístico, de tipo cultural, sino solamente es explícitamente el derecho de que una persona de un grupo que posee una discapacidad sensorial tenga la posibilidad de recurrir a usar la lengua de señas o utilizar otro tipo de sistema de comunicación. Ella dice, propiamente reconocimiento lingüístico o cultural lo hacen 31 países del mundo, y ella divide estos 31 países en 4 grupos diferentes, de acuerdo con el tipo de legislación en el cual se hace la aprobación. Tenemos el caso entonces de los países que tienen un reconocimiento constitucional, entre los cuales ella menciona a Finlandia y a Portugal, a Venezuela, a Ecuador, a Nueva Zelanda, a Kenia y a Uganda, a Zimbabue, a Sudáfrica, a Hungría, y el grupo siguiente son los países que reconocen la lengua de señas en una legislación lingüística general, es decir, donde se reconocen los derechos de las minorías lingüísticas que habitan en ese país. Estos países son Islandia, Suecia, Lituania y Estonia, y luego de estas vienen los países que reconocen la lengua de señas del país en una ley específica de la lengua de señas. Estos países son el caso de Chipre, de Macedonia del Norte, de Bélgica, de Eslovenia, Eslovaquia, de Serbia, de Brasil, de Uruguay, y por último hay una serie de países que ella dice que reconocen la lengua de señas local en un conjunto de leyes que no solamente hablan de la lengua de señas del país, sino que hablan también de otros medios de comunicación. Por ejemplo, el caso de la comunicación de la lengua hablada acompañada por señas, o la comunicación señada, como también se conoce en otros países. Y estos son los casos de España y de Colombia, entre algunos otros. Lo que les acabo de mostrar es ciertamente muy interesante. Nosotros tenemos que, sin embargo, ver el caso de la información presentada por Martí de Moilder, es del año 2015, es decir, han pasado ya 10 años desde la publicación de ese libro y ha habido una serie de cambios que nosotros tendríamos que considerar para actualizar la información que les presenté. Sin embargo, a lo que quería referirme en este caso, antes de
determinar es a lo siguiente. El hecho de que una ley esté aprobada, el hecho de que en el papel se mencione que existe la lengua de señas del país o que se reconocen los derechos de esa comunidad a, por ejemplo, usar esa lengua en el contexto escolar o a usar esa lengua en el contexto de la comunicación cotidiana a través de intérpretes, por ejemplo, o el derecho a tener interpretación simultánea a señas en la televisión, etcétera. Todos estos son cosas que no necesariamente se compadecen con la mera aplicación o con la mera aprobación de la ley. Hay una serie de factores relacionados con eso. Por ejemplo, los recursos de los cuales disponga el país. Hay países que tienen leyes muy avanzadas, pero que no tienen recursos para cubrir los gastos que supone atender las necesidades de la población sorda. Por otra parte, también hay países que tienen muchísimos recursos. Menciono el caso de Alemania porque es tal vez el que mejor conozco, es el país donde vivo y donde hago vida social y vida profesional. En el caso de Alemania, la ley que aprueba las lenguas de señas es una ley bastante básica, es una ley bastante, desde el punto de vista de lo que dice de Mulder en su trabajo, de las leyes de la más baja jerarquía. Sin embargo, en el caso de Alemania hay garantía, por ejemplo, bastante amplia de cualidad de servicios de interpretación y de acceso a los servicios de interpretación. Sin embargo, esto en Alemania no se aplica automáticamente al caso de las escuelas porque pues Alemania ha sido una plaza bastante dura en su apego al oralismo, y eso ha hecho que, a despecho de que en el campo de la interpretación haya bastantes avances, en el campo de la educación pues bastante modesto lo que se hace. Yo diría que Alemania, desde el punto de vista de aplicación, de realización de lo que consagra la Convención de las Naciones Unidas, está muchísimo más adelante que otros países en los cuales la lengua de señas está aprobada a nivel constitucional, pero por distintas razones financieras, históricas, etcétera, esto no ha podido ser llevado a la práctica al nivel que uno quisiera. Pues bueno, aquí les dejo todas estas informaciones. Me encantaría si tienen comentarios que me lleven a profundizar o incluso también a corregir alguna de las informaciones que les presento en el video, pues ahí está la sección de comentarios. Muchas gracias por mirar el video.